Bueno, en esta ocasión vamos a abordar lo que son los sistemas de tubería en serie, clase 2, y vamos a abordar los sistemas de tubería en serie, clase 3. Empecemos con los clase 2. Nos dice, es un sistema de tubería en serie clase 2 aquel para el que se desea conocer el flujo volumétrico. Entonces, por acá nos da el parámetro que nosotros debemos de seguir por acá. Si se fijan, lo que nos va a pedir es el caudal que un sistema dado podría conducir. Este sistema está descrito en términos de sus elevaciones, los tamaños de la tubería, las válvulas y acoplamientos, y así como la caída permisible en puntos claves del sistema. Y existen tres tipos de diseño de este tipo, los cuales son, y empezamos acá con lo que es el método 2A. Este proceso de solución directa se usa para sistemas en serie en los que se consideran solo las pérdidas por fricción en la tubería y emplea una ecuación que se basa en el trabajo de Swain y Jane, que es una ecuación para el cálculo directo del factor de fricción. En este caso, el flujo volumétrico se va a calcular a través de la ecuación que ustedes ven acá, que es menos 2.22 por el diámetro al cuadrado, por la raíz cuadrada de la gravedad, por el diámetro interno, por H sub L. Esa D que aparece ahí realmente, si se fijan en la fórmula y en el libro lo pueden encontrar, que no aparece, pero es el diámetro interno, que es lo que denominan como D. Bueno, eso por el logaritmo de 1 entre 3.7 por el diámetro interno entre epsilon más 1.78 por lo que sería en este caso la viscosidad cinemática entre la raíz cuadrada del diámetro interno por, de nuevo el término acá el que decía, raíz cuadrada del diámetro interno por las pérdidas entre la longitud total del ducto que se vaya a considerar. No sé si necesitan algún momento para copiar la ecuación que se utiliza en ese método. Sí, por Sí, favor, ingeniero, por ingeniero. favor. Bueno, no sé si la necesitan que se las amplíe o si la alcanzan a ver bien así como está. Así está bien, Así ingeniero. está bien. En el momento en el que hayan finalizado para continuar, por favor. Ya, ingeniero. Les decía, esta es la ecuación que se utilizaría y si se fijan lo que vamos a buscar ahí es caudal. Ahora bien, vamos al segundo, el método de ensayo y error, que realmente este lo que hace es utilizar simulación. Agrega pasos al anterior y se emplea para sistemas en serie en los que hay pérdidas menores en accesorios relativamente pequeños. Con pérdidas más o menos grandes por fricción en la tubería, al principio se ignora las pérdidas menores y se utiliza la ecuación
del método 2A, es decir, esa de caudal. Luego, para estimar la velocidad permisible y el flujo volumétrico, y después se decide acerca de un flujo volumétrico modesto. Por ser bajo se introducen las pérdidas menores y se analiza el sistema como si fuera de tipo 1 o clase 1 para determinar el rendimiento final con el flujo especificado. Si el rendimiento es satisfactorio, el problema habla concluido. Si no lo es así, se intenta con diferentes flujos volumétricos hasta obtener resultados satisfactorios. Y en el método C, que es prueba y error, se utiliza también la tabla de Moody, se emplea para un sistema en serie donde las pérdidas menores son significativas en comparación con las provocadas por la fricción en la tubería, para la cual hay un alto grado de precisión. En el análisis es el que más tiempo consume. Requiere el análisis algebraico del comportamiento de todo el sistema y las expresiones de la velocidad de flujo en términos del factor de fricción en la tubería. Se desconocen estas dos cantidades debido a que el factor de fricción también depende de la velocidad, es decir, el número de Reynolds. Para realizar el análisis se utiliza un proceso iterativo y la iteración consiste en el método controlado de ensayo y error, en el que cada paso lleva una estimación más exacta de la velocidad que limita el flujo, para que se satisfaga lo que es la restricción de la caída de presión. Es común que el proceso converja en 2 o 4 iteraciones, si se fijan. El tipo B y el tipo C solamente se los doy para que los conozcan. En el que nos vamos a centrar es en el tipo A. Y para ello vamos a desarrollar lo que sería un ejercicio. Nos dice en este caso, una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, en posición horizontal debe conducir aceite lubricante con una caída máxima de presión de 60 kilopascales por cada 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0,88 y viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón, pascales por segundo, y me pide que determine lo que es el flujo volumétrico máximo permisible. Si se fijan, el caudal entonces es lo que nos está pidiendo de nuevo por acá. Entonces revisemos los datos que tenemos. Según esto, yo voy a tener acá lo que es una tubería de 6 pulgadas, cédula 40. Voy a tener la longitud, porque si ven aquí me dice, por cada 100 metros de tubería, es una longitud de 100 metros, gravedad específica de 0,88, y me dan la viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo. Quiere decir que voy a tener que encontrar la viscosidad cinemática haciendo alusión a la división de la viscosidad dinámica entre lo que sería la densidad del fluido del cual se trate. No sé si primero ustedes van a copiar el enunciado del ejercicio para después proceder a lo que sería la resolución. Sí, ingeniero, Sí, por ingeniero, por favor. favor. Bueno, empecemos por ahí, pues. No sé si alcanzan a ver bien o si se los hago más grande. Así creo que sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Así Sí, está bien, Inge. Bueno, mientras ustedes hacen eso, yo quizás voy a iniciar con lo que es la anotación de algunos datos que se van a necesitar, o algunas conversiones que pudieran ser necesarias por ahí.
Ingeniero, disculpe, en la Dígame. figura menciona P1 menos P2 o es P1 igual a P2. No, En la P1 parte de menos abajo. P2. Sí, P1 Ah, menos P2. P1 menos P2 menor o igual a 60 kilopascales. Porque si se fija aquí le dice que tiene una caída máxima de presión, ¿ve? De 60 kilopascales, que son estos a los que hace alusión acá. La caída es el diferencial de la presión 1 menos la presión 2 menor o igual a 60. gracias. Bueno, De mi parte ya, ingeniero. por ahí estamos ya. Vaya. Bueno, entonces, si se fijan en nuestra ecuación, que ustedes ya la tienen anotadita por ahí, me decía que la ecuación decía que íbamos a utilizar el diámetro interno, necesitamos HL, necesitamos la longitud, que ya la tenemos que va a ser de 100, y lo que es epsilon, el coeficiente de rugosidad, así como la viscosidad cinemática. Entonces, partí por generar la ecuación que me va a dar H sub L o las pérdidas. Entonces, para este caso, si se fijan, es de sustituir. Nosotros ya sabemos cuánto es P sub 1 menos P sub 2. Va a ser igual a 60 por 10 a las 3 pascales o newton sobre metros cuadrados. Entonces, eso hay que dividirlo entre el peso específico. Y el peso específico, si ustedes se recuerdan, es la gravedad específica por lo que es el peso específico del agua. Entonces, aquí simplemente multiplicamos 0.88 por 9.81 por 10 a la 3. Regálenme cuánto da ese valor numérico. Seis punto 9502. 6.02. 9502 ¿Qué son estos? metros. Entonces acá ya tenemos el primer dato, el de la pérdida. Ahora, si se fijan, me dice que dentro de esto yo necesito el diámetro interno. Entonces, como es tubería de 6 pulgadas cédula 40, tengo que ir a buscar a esa cédula 40. Voy a cambiar la forma de presentación, no solamente a la pantalla, sino que a lo que es el escritorio completo, para que vayamos viendo cómo es que nos vamos moviendo entre cada uno de los elementos que utilizamos. Bueno, entonces como me dice que voy a utilizar la cédula 40, me vengo hasta esta y me decía que es una tubería de 6 pulgadas, ¿verdad? Bajo acá, llego a las 6 pulgadas y busco el diámetro interno. Pues si se fijan, para este caso es de 154.1 milímetros. Me paso de nuevo acá. De la cédula 40, el diámetro interno es igual a... ¿Cuánto nos había dado por aquí? 154.1, ¿verdad? Milímetros. Que son 1000 milímetros.
Entonces aquí nos va a dar 0.1541 de metros. Sería el segundo paso. De los elementos que están en la ecuación son los que voy buscando ahorita. Y ya vean, ya tengo el diámetro interno, ya tengo HL, la longitud ya la conocemos, que es lo que nos falta de todo esto. Nos falta la viscosidad cinemática, que me decía la formulita que va a ser la viscosidad dinámica entre lo que es la densidad. Entonces, para este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener 9.5 por 10 a la menos 3 pascales por segundo entre lo que es 0.88 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto nos va a dar esa viscosidad? ¿Cuánto nos da? 1.0795 por 10 a la menos 5. 1.0795 por 10 a la menos 5. Acuérdense que estos serían metros cuadrados sobre segundo. Vamos a mover quizás de acá este valor numérico para que no quede tan asignado con esto. Este sería el tercer valor que hemos encontrado, que sería este. Si se fijan de la ecuación, me faltaría todavía épsilon. O el coeficiente de rugosidad. Entonces, el coeficiente de rugosidad, si se recuerdan, tengo que ver, me dice que es una tubería de 6 pulgadas, cédula 40. Estos sabemos que son de acero. Entonces voy a buscar por acá en lo que sería la parte de las tablas usadas para sistemas en serie y revisamos acá. Aquí tengo los coeficientes de rugosidad. Quiere decir que si es de acero, va a tener 4.6 por 10 a la 5. A la menos 5 metros me parece que era, ¿verdad? Esta es de la tabla 8.2, me parece. Quiere decir que hasta este punto ya tenemos los datos para poder sustituir en lo que sería la ecuación. Entonces, empecemos a escribir por acá. El caudal que nos solicitan va a ser igual a menos 2.22, creo que era la expresión de ecuación, por lo que es el diámetro al cuadrado. Diámetro interno era de 0.1541. Al cuadrado por la raíz de 9.81 metros sobre segundo cuadrado por de nuevo 0.1541 por HL, que era de 6.9502 entre la longitud de 100 metros. Y esto había que multiplicarlo por 100. El logaritmo
1 entre 2.7 por lo que es 0.1541 entre el valor de epsilon de 4.6 por 10 a la menos 5, según recuerdo, más 1.784 por la viscosidad, que es 1.0795 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Todo esto entre lo que es de nuevo 0.1541 y por la raíz de 0.81 por 1541 por 6.9502 entre 100. Voy a mover un poquito esto para que se pueda ver mejor este término, el segundo que puse acá. Ahí. Entonces, hasta acá llega lo que es el argumento del logaritmo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Empecemos a sacar cada uno de los apartados. Regálenme cuánto les da esto, cuánto le va a dar este término. Este, si se fijan, ya lo van a tener por ahí ustedes. Una vez lo saquen de allá, lo van a multiplicar por punto 1541 para ver cuánto dan estos elementos. Ustedes me dicen si ven que le falta algo a la ecuación o algún término que no considere por ahí. Voy a tratar de hacer el procedimiento con ustedes a la par. Raíz cuadrada de 9.81 por punto 1541 por 6.9502 entre 100 era acá, ¿verdad? Cierro ahí y saco la raíz. Según esto tenemos 0.3241. Eso me da, ingeniero. Bueno, revisen ustedes que de los valores que nosotros hayamos obtenido acá que eran necesarios, no haya ninguno que esté incongruente, que sí tengan los valores adecuados. Eran 60 kilopascales. Por este valor de acá. Quiere decir que ahora ya sabemos cuánto va a valer este pequeño número que está en el radical. Podemos multiplicar ese valor por punto 1541 y hago la parte de arriba que era 1.784 por la viscosidad, ¿verdad? 1.784 por 1.0795 a la menos 5 me da un valor numérico. Entonces ahora ya divido ese número entre lo que era la multiplicación de punto 1541 por punto 3142 y me va a dar este valor. Todo este término a mí me sale que da 3.8555 por 10 a la menos 4. Y este otro de acá lo vamos a ver. 11541 entre 4.6 exponente a la menos 5. Este valor por 3.7. Y digo 1 entre lo anterior. Dice que esto da 8.0678 por 10 a la menos 5. Corroboren ahí ustedes los valores numéricos.
.1541 al cuadrado. Me da 0.0237. Entonces ya solo me bastaría multiplicar. Bueno, voy a reescribir acá según los datos que tengo. Por el logaritmo me decía todo esto de punto acá 8.0678 entre las 5 negativo por lo menos 5 más 3.8555 a la menos 4. Es menos 3.3314 por 0.3241 por 0.0237 por menos 2.22. Según esto que tengo acá, el caudal da un valor de 0.0568 metros cúbicos sobre segundo. No sé si se quedó alguno conforme iba haciendo lo de los cálculos. Si se fijan, desarrollé los cálculos yo primero para que ustedes vayan verificando cuánto iba a dar en cada uno de ellos. Pude haberles pedido los valores numéricos a ustedes. Quizás lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio que continúa, pero ustedes me dirán si los valores numéricos han coincidido con los que ustedes obtuvieron. Si me alcanzan a escuchar, acá se viene un poquito de lluvia, por eso. Sí, ingeniero, yo lo iba haciendo y sí me iba dando igual. Si se fijan, lo que tenemos que respetar nosotros realmente para poderlo desarrollar y que no nos dé problemas, más que todo cuando hay divisiones, es ir sacando los factores. Si se fijaron acá, como ya había sacado de la raíz, ¿verdad? Que era 0.3241, ese lo multipliqué por 0.1541 y dejé ahí esa respuesta. Entonces lo que procedí a hacer, como les decía, multiplicaba 1.784 por 1.0795 por 10 a la menos 5. Una vez tenía ese resultado, lo dividía entre el que acababa de almacenar, porque así se me hace más fácil. Es como este primer término, hice 0.1541 entre 4.6 por 10 a la menos 5 y ese resultado lo multipliqué por 3.7. Entonces luego dije 1 entre el ANSO, lo que era la última respuesta que había quedado almacenada en la calculadora, y así es como me da esos dos valores. Entonces, si se vean, luego sumo 8.0678 por 10 a la menos 5 más 3.8555 por 10 a la menos 4 y me da ese 4.6623 a la menos 4. Le saco el logaritmo a eso y me da un valor negativo de menos 3.3314. Luego solamente sustituyo los valores que coloqué ahí arriba, ¿verdad? 0.0237, 0.3241 y el menos 2.22. Multiplico esos términos y me da ese valor de positivo, porque vean, como me da menos el valor de la evaluación del logaritmo por el menos de afuera, me lo convierte en un valor positivo. Si no hay dudas al respecto, continúo y verificamos a ver si ese era el valor que se tenía que obtener. Stephanie, ¿está claro por ahí? Sí, ingeniero, todo claro. Entonces voy a proceder a bajar para verificar a ver si nos coincide con ese valor numérico. Si se fijaron,
Lo primero por lo que yo pasé fue en principio encontrar los valores que necesito para la ecuación. Como yo sé que está HL, es decir, las pérdidas, por eso ocupé la ecuación de la energía. Luego me fui a ver la cédula 40 para encontrar el diámetro interno que se va a utilizar. Luego nos pasamos a lo que era la determinación de la viscosidad, utilizando lo que era la formulita que teníamos acá y la viscosidad dinámica que nos dieron. Y por último, de la tabla 8.2, buscar lo que era el coeficiente de rugosidad o épsilon, para solo sustituir. Vamos a ver por acá cómo nos queda. A ver. La cédula 40, el coeficiente. Para ejecutar los cálculos. 0.0570, dice ahí. 0.0568, es decir, un aproximado. Me imagino que quizás allá tiene decimales o algo pasó por ahí, pero si se fijan no es mucha la diferencia que está de 0.0568 a 0.0570. No sé si en esta ocupé todas las cifras decimales o al contrario, ¿verdad? Ahí se fijan aquí, de igual forma voy poniendo cada uno de los procesos que se van efectuando con los números que vamos a utilizar. Quizás me tarde más acá porque aquí lo fui sacando paso a paso cada numerito que iba a dar en lugar de haber sustituido de un solo. Bueno, eso sería en el caso, si se fijan, de los sistemas clase 2A, que por lo general sería lo que evaluaríamos nosotros. Luego pasamos a los sistemas de tubería en serie de clase 3. Se dice que un sistema de tuberías en serie clase 3 es aquel para el que se desea conocer el tamaño de la tubería. Entonces, si se fijan, en el clase 1 nosotros buscábamos HL y ese HL lo utilizábamos para otros elementos. En el de clase 2, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros venimos y podemos encontrar caudal, clase 2A, pero en el clase 3 lo que nosotros vamos a determinar siempre va a ser tamaño de la tubería o el diámetro de la tubería, va a ser la incógnita a encontrar. Me dice que el tamaño de tubería que coincidiría con cierto flujo volumétrico de un fluido dado, con una caída de presión especificada como máxima debido a las pérdidas de energía. Ahora bien, luego de eso, para esas tuberías clase 3 pasamos a la tubería en serie clase 3A. Esta solo toma en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción en la tubería. Se supone que los puntos de referencia para la ecuación de la energía están en la tubería que va a diseñarse y a una distancia preestablecida, así que puede existir una diferencia de elevación y como el diámetro del flujo es el mismo, no va a haber ninguna diferencia en las velocidades o cargas. Y si se fijan, aquí hace el favor de pues, especificar que como las velocidades son iguales, estos dos elementos se van a eliminar, quedando en función del diferencial de presiones y del diferencial de alturas para determinar el HL. Esto fue algo que no tocamos en la parte de arriba. Si se fijaron en la parte de arriba, en el ejercicio que acabamos de resolver, cuando yo les dije que analizaba la energía para encontrar las pérdidas, pero acá lo que sucedía era que si ustedes se fijan como era una tubería horizontal, quiere decir que las alturas o el nivel de referencia era el mismo. Entonces, como eran iguales, se iban a eliminar. Luego, como el mismo diámetro es el que se tiene en el punto 1 y en el punto 2, las velocidades también son iguales y se eliminan. Luego, no existe ningún dispositivo o bomba que agregue energía y tampoco existe un motor. Por eso se hacen cero esos valores y así es como se reduce a esta expresión que yo coloqué por acá, lo que era la ecuación de la energía para encontrar esas pérdidas. Bueno, pues ya vean en este caso, en la tubería en serie tipo 3, pues ya nos da, ya nos hace el favor de hacer ese análisis y decirnos cómo va a quedar la ecuación de HL, que va a variar dependiendo de cómo nos la presenten. Y aparte de eso, nos proporciona lo que es la ecuación que se va a utilizar para encontrar los diámetros en esto. Entonces, si se fijan, les voy a dejar por acá lo que sería la imagen para que ustedes puedan copiar la ecuación para calcular el diámetro de la tubería o tamaño de la tubería y la que se va a utilizar para las pérdidas menores o HL, que son las que se consideran en este tipo de ejercicios. Ustedes me indican el momento en el que lo hayan terminado de copiar o puedo continuar con el ejercicio que sigue y después, ya que tengan la clase, lo copian. Ustedes me dicen.
Si gusta, nos regala un chance para copiar, ingeniero. Por favor. Vaya, me avisan ustedes entonces por ahí. Si alcanzan a ver los numeritos de la ecuación. Sí, ingeniero. Va. Me avisan si ya finalizaron para continuar. Por mi parte ya, ingeniero. Bueno, entonces vamos a ir viendo qué hacemos. Si se fijan, en el clase 2 y en el clase 3, de lo que dependemos es de una ecuación realmente. Saber utilizar la ecuación, sustituir los datos y tener cuidado al ir evaluando paso a paso. Bueno, entonces para esto vamos a hacer un ejemplo directamente. Nos dice en este caso lo siguiente. Nos dice que calculemos el tamaño que se requiere de una tubería nueva y limpia, cédula 40, que conducirá 0.50 pies cúbicos por segundo de agua a 60 grados Fahrenheit y restringirá la caída de presión a 2 psi en una longitud de 100 pies de tubería. Si se fijan, acá tenemos que calcular el HL, que ya tenemos la ecuación por acá. Luego tenemos, ¿qué más? El valor del caudal, que ya nos lo dan por acá. Necesitamos lo que es la gravedad y el coeficiente de rugosidad para este caso. Si nosotros vemos los datos, entonces tendríamos que insertarnos o tener la ecuación y encontrar aquellos valores que puede que no dispongamos. Porque si se recuerdan, miren, esta ecuación tiene una viscosidad por acá, que es la viscosidad cinemática. Entonces, como requiere de una viscosidad cinemática, para este caso me dice del agua a 60 grados Fahrenheit. Entonces tendría que irme a las tablas del agua. Si ustedes se fijan en la plataforma Moodle, yo les coloqué lo que era la tabla que dice ahí, propiedades del agua. ¿Por qué la coloqué ahí? Porque si ustedes se dan cuenta, me dice que está a 60 grados Fahrenheit. Entonces en esa tabla les he colocado lo que es los valores de lo que es las propiedades de esta agua, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, si ustedes lo revisan por ahí. Más la voy a buscar yo ahorita para mostrársela.
Pero sí tienen que descargarla de la plataforma para tenerla a la mano ustedes. Si se fijan en principio, ahorita acá, miren, aquí aparece ya en Moodle que se la subí. Esa tabla, que es lo que tiene. Por acá lo tengo, propiedades del agua. Lo que hace es en esta de propiedades del agua hay una tabla A1 que me da las propiedades del agua, pero con temperaturas en grados centígrados, desde 0, creo que hasta los 100. Ahí está, miren. Pero como esta no la da en grados Fahrenheit, no tenemos necesidad de hacer ninguna conversión. Y aquí podemos ver desde 32 grados Fahrenheit, 40, 50 y 60. Y aquí nos dice que si yo quiero, o voy a trabajar el agua a 60 grados Fahrenheit, me dice que el peso específico va a ser de 62,4. Y se vean, desde los 32 grados Fahrenheit hasta los 60 no cambia. Me da también la densidad de 1,94 slug sobre pie cúbico, me da la viscosidad dinámica y me da por acá la viscosidad cinemática, que es la que yo voy a utilizar. Es decir, vean, de aquí puedo extraer ese valor numérico de la tabla de propiedades del agua. Me decía que era 1,21 por 10 a la 5. 5 creo que era. A la menos 5. Y si se fijan, estas son pies cuadrados sobre segundo. Porque lo voy a necesitar acá. El caudal ya me lo dan en pie sobre segundo, no me voy a complicar tanto la vida, pero sí tengo el dato que me dice restringida a una caída de presiones, es decir, P sub 1 menos P sub 2 va a ser igual a 2 PSI, y las PSI que son pulgadas al cuadrado, libras sobre pulgadas cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer la conversión por acá. Lo que sería un pie entre 12 y n, y esto al cuadrado. Perdón, acá es al revés. Las dos y n están en el denominador, tengo que ponerlas arriba. Entonces nos daría 2 por 144, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado eso nos va a dar. Entonces el diferencial de presiones de presión 1 menos presión 2 va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 144. 288. 288 F libras sobre Ft al cuadrado. Bueno, si se fijan, lo que andábamos buscando son los datos que iban a estar ahí, ¿verdad? Entonces no teníamos lo que era el caudal, ya nos lo daban acá. La viscosidad que nos hacía falta. HL no lo hemos sacado. Esto fue lo primero que hice, esto fue lo segundo. Y el tercer paso, lo voy a hacer acá, va a ser encontrar el valor de HL, pero acá revisemos en lo que dice el enunciado, calcule el tamaño que se requiera de una tubería nueva y limpia, cédula 40, que conducirá tanto y restringirá la caída de tanto en una longitud de 100 pies, y me dice que es una tubería horizontal. Entonces quiere decir que acá Z sub 1 es igual a Z sub 2. Por lo tanto, se va a reducir a presión 1 menos presión 2 entre el peso específico, más Z1 menos Z2, y estos dos se cancelan entre sí. Entonces simplemente HL sería el diferencial de presiones, que son 288 libras sobre Ft cuadrado, entre el peso específico. Como si se fijan, como ya nos dice que es a 60 grados Fahrenheit, y vimos nosotros acá de la tablita, ¿verdad?, de propiedades del agua, que su peso específico es 62,4 libras sobre pie al cubo. Entonces, no, ¿cuánto nos queda acá? 288 entre 62,4. 4,6154.
4.61. 54. 54. Si se recuerdan, esto van a ser pies para este caso. Tenemos todos los datos ya para ingresarlo, porque si se fijan, esta longitud que está acá es la L mayúscula que nos piden ahí. Si ya tenemos todos los datos, vamos a insertarlos. Vamos a probar primero, a ver si no nos falta nada. Me dice que el diámetro entonces va a ser igual a 0.66 y este se va a multiplicar por el valor de epsilon. ¿Tengo el valor de epsilon por acá o todavía no? Ah, todavía no está. Entonces, para nuestro caso, como si se fijan que va a querer el tamaño que se requiere, tiene tubería nueva y limpia, cédula 40. Y si se recuerdan de la cédula 40, ¿para quiénes era? Para elementos que son de acero. ¿Ya? Eso es para lo que se estaba utilizando acá. Tubería de acero. Entonces sabemos que el valor para el acero es de 4.6 por 10 a la menos 5 cuando lo trabajamos con metros. Pero como lo estábamos trabajando en pies, ahora nos va a convenir utilizar la de 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces coloquémoslo acá. Vamos a ponerlo por acá. Seguimos por acá. Entonces sería ese valor, quizás voy a bajar un poquito esto porque si no me va a chocar con los otros datos colocado en la parte de arriba. Y además quizás lo voy a borrar porque lo voy a colocar con otro color para que no se nos confunda. Vamos a esto ahorita. El diámetro entonces va a ser igual a 0.66 por lo que es 1.5 por 10 a la menos 4 elevado a la 1.25. Eso me dice que es multiplicado por la longitud de 100 pies, me parece que era. Quiero ver acá. Y 100 pies. Voy a hacer más pequeños los números porque si no, no me va a caber acá. 100 pies por, me decía además aquí, el caudal. Recuérdenme cuánto era el caudal de esto. 0.50 pies cúbicos entre segundo. 0.5 pies cúbicos sobre segundo. Y esto dice que va a ir al cuadrado, ¿verdad? El caudal entre la gravedad, que en este caso sería 32.2 por el HL, que era de 4.6154. Y este término que me da acá tiene que estar elevado a la 4.75 más la viscosidad, dice por acá, 1.21 por 10 a la menos 5 por el caudal de nuevo de 0.5 a la 9.4 por la longitud de los 100 pies entre de nuevo 32.2 por 4.6154. Acá puse mal este número, .6164 y es 6154. Y me dice que ese término está elevado a la 5.2. Al final, todo esto que está dentro de este signo de agrupación va a estar elevado a la 0.04 y multiplicado por 0.66. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es obtener los cuatro términos. Este de acá. No sé si lo van a sacar ya multiplicado de un solo, pero puedo sacar multiplicado estos dos
Bueno, este de acá. Uno punto cinco por, perdón, exponente a la menos 4 dice, por, no, elevado a la 1.25. ¿Voy a sacar yo el primero o vaya alguien más sacando el segundo? Siguiente término. Voy a agarrar yo el tercero. Si mientras ustedes calculan, calculen ustedes el segundo término y el último. ¿Cuánto les da el segundo término y el cuarto? A mí me dio el segundo término 2.1033 por 10 a la menos 4. Ya elevado a la 475, ¿verdad? Sí, sí, ya haciendo eso. Vale. A Y mí el el cuarto término me da 127.4268 por 10 a la menos 3. fíjese que no se le escucha bien el audio. Tal vez le puede acercar un poquito más el micrófono. Ahora, ingeniero. Ahora sí se le escucha clarito. 127.4268 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. En este de acá, esto ya elevado a la 5.2. Sí. Los demás compañeros, ¿qué dicen por ahí? Sí, sí, eso da todos los Si se términos. fijan entonces, ahora tendríamos que proceder en lo que es la parte de la multiplicación de los términos para irnos paso a paso, si se fijan, y de ahí vamos a sumar esos y elevarlos a punto 4. Este me da 3.4915 aproximando por 10 a la menos 9. ¿Cuánto les da este segundo a ustedes? ¿Cuánto me les da ese? 2.2822 por 10 a la menos 9. 2.2822 por 10 a la menos 9. Entonces ahora sumemos esos dos y vamos a colocarlo acá, mira. D entonces es igual a 0.66 por lo que sería este 2.28 y algo más este 3.49. 15 era, ¿verdad? 5.7737 por 10 a la menos 9. Y esto elevado a la 0.04. Me dice que va a ser igual a 0.66 por lo que es 0.4682. Así que al final, este diámetro
0.3090 le daré. 0.66, 0.3090. Va a tener un valor de 0.3090 ft. Ese sería el diámetro nominal que nosotros esperamos de ducto para poderlo utilizar y cumplir con esos condicionantes que nos daba allí ese planteamiento. Revisemos si con ese valor termina el ejercicio. Encontramos punto 4.6154, por ahí está. Luego de las tablas, 1.21 por 10 a la menos 5, se sustituye 0.3090 pies si se fijan entonces. Entonces podemos verificar que el procedimiento está bien. Solamente que si ustedes se dan cuenta, acá realmente con lo que nosotros tenemos que tener cuidado es con el hecho de ir efectuando cada cálculo paso a paso, porque si nosotros omitimos algo, ahí sí nos va a generar algún problema. Porque si se fijan, con una cifra decimal o un exponente que nosotros coloquemos diferente, ahí sí nos vamos a ir pues por otro rumbo realmente. Y eso tenemos que tratar de evitarlo. Ahora bien, si se fijan por acá les comparto que para practicar tienen los ejercicios del capítulo 11 del libro de MOT. Seleccionarían los que son los que son sistemas en serie clase 1, clase 2A y los clase 3, si se fijan ustedes, que tienen que ver unos asociados con lo que son las pérdidas menores y el otro elemento que se solicite por ahí como lo vimos en el caso anterior, otro que va a tener que ver o va a estar relacionado con lo que son la determinación de caudales y el último que tiene que ver con lo que es la relación de determinación de diámetros. ¿Ya? Porque si se fijaron, por ahí es por donde va el camino de lo que nosotros hemos ido haciendo por acá, para no irnos perdiendo. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Ingeniero, yo solo me quedé con dudas del análisis de energía que hizo en el ejercicio anterior. No En este. Ah, exacto, exacto. Vaya, en este les decía yo, por eso me regresé cuando estaba en el análisis de energía del otro. Veníamos nosotros y sabemos que la ecuación la coloco completa. Z1, velocidad 1,43 veces la gravedad más la presión, que es la energía del punto 1, más HA menos HL menos HR, igual a la que es la altura en 2, velocidad cuadrada en 2 y la presión en 2 entre peso específico. Lo que sucede es esto. Si se fija usted, acá me dice, o me lo muestra por acá, si se fija, voy a colocarlo con este color. Me dice que la tubería está en posición horizontal. Entonces, si está en posición horizontal, quiere decir que si usted quiere poner un nivel de referencia, por decirle acá, en la parte más baja de esto, ese nivel de referencia me va a decir que la altura para llegar a 1, que sería esta misma línea, ¿verdad? Y la altura para llegar a 2 es la misma. Y por eso les colocaba acá. Z1 y Z2 son iguales. Y como son iguales, al tener la ecuación, si yo pasaba al otro lado, se iban a eliminar entre sí. Luego revisamos que el diámetro de la tubería es el mismo, ¿ya? Porque me dice que es una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. No me dice que en ningún momento eso se reduce o amplía. Por lo tanto, como tiene el mismo diámetro, la velocidad a la que va a pasar el flujo es la misma que lo que coloco por acá. Entonces, si son las mismas, al igual que con lo que es las alturas, se van a eliminar entre sí, quedándome después la parte de análisis que si había alguna bomba que agregar energía. Pues no hay bombas que agreguen energía, hacen cero, tampoco tenemos ningún motor en ese sistema, entonces se hace cero también y se nos reduce la ecuación a lo que es la presión 1, el peso específico menos HL y al otro lado igual a la presión 2 entre el peso específico. Entonces, ¿qué hago? Reescribo los datos como quedan y luego despejo lo que es HL. Una vez tengo eso, saco factor común o factor común peso específico en el denominador y lo puedo escribir y de ahí solamente sustituyo. No sé si por ahí va la cosa. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Luis, ¿ya quedó claro eso? Sí, todo claro. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda por ahí.
Si no, nos quedamos hasta acá. Con respecto a los temas de parcial, ingeniero, ¿qué